de nuestra vida. Amén y amén. Les invito, hermanos, a abrir la Biblia en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo número 2. Y vamos a leer a partir del versículo número 1 en adelante. Si lo tienen, dicen amén. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios nos dice esta noche: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio de el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, en los últimos viernes hemos estado iniciando una serie de enseñanzas que conciernen a los temas de escatología. Y hemos hablado, hermanos, acerca del arrebatamiento de la iglesia y también hemos hablado acerca del tribunal de Cristo. Pero es importante, hermanos, que establezcamos una verdad: que mientras estos hechos ocurren casi que uno inmediatamente al otro, es decir, una vez la iglesia es arrebatada y se juzgan las obras de los creyentes y se realizan las bodas del Cordero, simultáneamente en esta tierra se desarrolla un plan específico que se conoce como la Gran Tribulación. Ese periodo, hermanos y hermanas, de gran tribulación persigue básicamente dos cosas. Número uno, el Señor quiere establecer un trato especial con Israel. Y número dos, el Señor va a castigar durante ese periodo a todos aquellos que abrazaron la mentira y obviamente rechazaron la verdad de Jesús. Ahora, al hablar acerca de este término de gran tribulación o tribulación, como también se conoce, ese término, hermanos y hermanas, específicamente lo estamos haciendo en alusión, en primer lugar,
a la profecía que fue predicha por Daniel, allá en el capítulo 9, versículo 27. Yo se lo voy a leer para que usted preste atención cómo se utiliza ese término. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este pasaje que acabo de leer corresponde a la visión que Daniel tuvo acerca de las 70 semanas. Y para hablar, hermanos, de las 70 semanas, es importante que entendamos que el libro del profeta Daniel es un libro que se escribió en un periodo que nosotros conocemos como periodo intertestamentario. ¿Y qué era lo que se estaba viviendo en ese periodo intertestamentario? Bueno, el imperio griego básicamente había extendido sus dominios sobre lo que había sido el imperio medo-persa. Pero una de las estrategias que tenían los griegos era, hermanos, un proceso de helenización. ¿Y qué significa eso de helenización? Es decir, que las políticas del imperio griego incluían el establecimiento de un poder hegemónico, de una sola moneda, de una sola lengua, de una sola cultura, y eso conllevaba también a una sola religión. Es decir, que los griegos, hermanos y hermanas, establecieron eso como una política. A todo eso, a esa adopción de la cultura griega, es a lo que se conoce como helenización, porque lo que se buscaba era que los pueblos adoptaran la cultura griega como la cultura uniforme de todo el imperio. Pero eso incluía que también los pueblos o las naciones adoptaran la religión de los griegos. Obviamente, hermanos y hermanas, dentro de los dominios del imperio griego estaba el territorio de Israel. Y todos sabemos que Dios había establecido para Israel el reconocimiento de un único Dios verdadero. Dios había establecido la manera, la forma en cómo se tenía que adorar al Dios único, vivo y verdadero. Y eso, hermanos, suscitó que ciertos hombres piadosos trataran la manera de contrarrestar ese proceso de helenización que se estaba dando. Entonces los judíos, hermanos y hermanas, en ese periodo intertestamentario tenían que tomar un bando, una postura. O adoptamos las políticas que nos están imponiendo los griegos, o rechazamos esas políticas, y eso va a significar que los griegos vengan a aplastarnos, vengan con todo su poder militar y nos destruyan. Y obviamente, hermanos, que como en todo proceso histórico, siempre habrán personas a favor y en contra. Aquellos que adoptaron las políticas de la cultura griega fueron aquellos judíos que dijeron: bueno, Israel tiene que abrirse al mundo. Si queremos tener una época de paz, un tiempo de tranquilidad, necesitamos entonces adoptar la cultura griega, la política griega, y eso incluía la religión. Pero hubo un grupo de judíos que resistieron esas políticas y eran hombres piadosos, celosos, que querían reconocer, hermanos y hermanas, seguir reconociendo al Señor como el único Dios verdadero. Aunque eso significara, obviamente, un rechazo, una persecución, incluso la posibilidad de un aplastamiento militar. Ese grupo militar que resistió las políticas del imperio griego son los que nosotros conocemos con el nombre de los macabeos. Y usted puede leer acerca de esta historia,
en el libro deuterocanónico o apócrifo, como lo conocemos, del primer libro de Macabeos. Ahí se relata la historia, hermanos y hermanas, de esa resistencia del pueblo judío hacia esas políticas de dominación que habían en el imperio o por parte del imperio griego. Es bastante curioso que los griegos, hermanos y hermanas, se enfrentaron a una forma de lucha o de batalla que hasta ese momento militarmente no se conocía, y era la guerra de guerrillas. Porque obviamente que Israel no tenía un gran ejército para enfrentarse a los griegos. Y hasta ese momento, hermanos, los grandes imperios se enfrentaban con grandes ejércitos. Pero ¿cuál era la estrategia de la guerra de guerrillas? Es que estos pequeños grupos armados daban un golpe militar y se retiraban. Entonces dejaban confundido al enemigo, porque ellos estaban acostumbrados a batallar en grandes ejércitos, en campos abiertos. Pero para no hacerle larga la historia, finalmente, hermanos y hermanas, de manera milagrosa, sobrenatural, el Señor preservó al pueblo hebreo durante ese periodo que nosotros conocemos como intertestamentario. En ese periodo intertestamentario es que se redacta el libro del profeta Daniel, y se utiliza la figura de Daniel como una figura, hermanos y hermanas, que responde a la necesidad del pueblo. Porque usted sabe que a Daniel, por ejemplo, los babilonios le querían imponer su cultura, su religión, le querían imponer sus creencias, que participara también de los cultos a Nabucodonosor. Entonces el pueblo judío, recordando a su antepasado Daniel, ellos dijeron: si Daniel, nuestro antepasado, resistió a Nabucodonosor al punto de enfrentarse a leones literalmente, pero se mantuvo fiel al Señor, y por esa fidelidad el Señor lo libró del mal, entonces también en este periodo de gran persecución el Señor nos va a librar. Y eso efectivamente fue lo que pasó. Y como le digo, esa historia usted la puede leer en el primer libro de Macabeos. Cuando, por ejemplo, hermanos y hermanas, acá Daniel habla de la abominación desoladora, habla de ese momento en que el imperio profanó el templo de Jerusalén, y que fue lo que enarboló la resistencia judía. Es decir, cuando se colocó una imagen de Zeus y se sacrificó una cerda en el lugar santísimo, lo que eso era una profanación de las más aberrantes. Y es ahí donde estos judíos dicen: esto no puede ser. ¿Cómo es que se va a profanar el templo del Señor? ¿Cómo es que se va a levantar una imagen de Zeus en el lugar santísimo, donde solamente estaba el arca del pacto? Y eso mueve, hermanos, o promueve la resistencia macabea. Ahora, avanzando en el tiempo, usted sabe que el imperio griego cae bajo la dominación del imperio romano. Y ya en época del Señor Jesús, eran los romanos los que habían controlado todos los territorios de los griegos. Los romanos, hermanos, tenían una política, digamos, de respeto hacia los pueblos conquistados. A los romanos no les interesaba cuáles eran las religiones o las creencias que practicaban los pueblos dominados. A ellos no les interesaba. Sí tenían un respeto hacia eso. Y obviamente, hermanos, bajo ese respeto es que al pueblo judío se le permite ampliar la construcción del segundo templo. Ese bello templo que los discípulos se admiraron por las piedras, por la arquitectura majestuosa que había alrededor de todo el templo, fue gracias a que los romanos establecieron una política de paz con los pueblos conquistados. Y era: ustedes son nuestros vasallos, nos pagan los impuestos y nosotros no nos metemos con ustedes. Crean lo que quieran creer. El problema, hermanos y hermanas, es que los judíos no estaban
digámoslo así, tan a gusto, y obviamente no era para menos, con la opresión romana. Y hubo muchos intentos en la época del Señor Jesús por tratarse la manera de librarse del imperio romano. Quizás, hermanos y hermanas, el caso más difícil que se vivió dentro del judaísmo es cuando, por ejemplo, este emperador loco llamado Calígula intentó, hermanos y hermanas, levantar una imagen de él nuevamente, como lo habían hecho los griegos, en el templo en Jerusalén. Obviamente esto, hermanos y hermanas, condujo nuevamente a una rebelión por parte de los judíos. Y esto, hermanos y hermanas, ya iba caldeando los ánimos dentro del pueblo judío. En ese contexto, en ese periodo de tensión política, es que el Señor Jesús pronunció una profecía que tiene que ver con el tema de la tribulación que iban a pasar los judíos. Y acá, hermanos y hermanas, es donde algunos creyentes, algunos cristianos, consideran que la gran tribulación o periodo de gran tribulación fue el que se vivió en el año 70, cuando se produjo la destrucción del templo en Jerusalén. Y hay ciertas facciones del cristianismo que consideran que la gran tribulación fue un hecho histórico que pasó en el año 70 con la destrucción del templo en Jerusalén. Pero hay un elemento, hermanos y hermanas, que se vuelve como indispensable que nosotros conozcamos. Y es que, si usted me acompaña, vamos a Mateo capítulo 24. Vamos a ver por qué nosotros creemos que, si bien es cierto, el pueblo judío vivió un periodo de tribulación en el año 70, pero no es el periodo de tribulación definitivo. Mateo capítulo 24, versículo número 21. ¿Lo tienen, hermanos? Oiga lo que dice este pasaje. Bueno, vea lo que dice el versículo número 21. Porque habrá una gran tribulación. Es Jesús el que utiliza ese término, gran tribulación. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortarán esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Vea lo que dice el verso 23. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos, note que es en plural, y falsos profetas, pero harán grandes señales y milagros. O sea, estos cristos, estos falsos profetas, van a hacer grandes señales y grandes milagros. Y oiga esto: de ser posible, o sea, no es que va a pasar, sino que de ser posible, aún los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: miren que está en el desierto, no salgan. Miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Oiga lo que está diciendo el Señor Jesús. Jesús le está diciendo a sus discípulos que no se dejen guiar por grandes señales de estos falsos cristos y de estos falsos profetas. Cosa que, por ejemplo, hoy en día mucha gente, hermano, fascinada por las señales, los milagros, ahí andan detrás de estos hombres, pero no se dan cuenta que son falsos cristos. Lo que le quiero decir es que este pasaje es verdad que habla de ese periodo de gran tribulación que el pueblo judío vivió en el año 70, pero hay algo importante, y es algo que no ocurrió después de la destrucción del templo en Jerusalén.
Veamos lo que dice el versículo 30. La señal. Aquí vamos a aprender a hablar bien de la Biblia, hermanos. La gente habla de las señales, pero en realidad la Biblia nos dice la señal en singular. Es decir, que solo hay una señal de que el Señor vendrá. ¿Y cuál es esa señal? Ahí se encuentra en el versículo 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es lo que dice la Biblia. Pero eso no pasó después de la destrucción del templo. Es decir, los romanos, hermanos y hermanas, cuando llegaron a invadir Jerusalén, arrasaron con todo. Y aunque el pueblo judío mostró una resistencia a los romanos, finalmente cayeron. Los últimos, hermanos y hermanas, en caer fueron todos aquellos que huyeron a Masada. Pero todos ellos, hermanos y hermanas, terminaron muriendo. Pero después de que se destruyó Jerusalén, después de que el templo fue destruido, después de que la ciudad fue quemada, no apareció el Hijo del Hombre en el cielo. Entonces significa que ese periodo de gran tribulación está por venir. No es algo que se ha cumplido. A esto los teólogos le llaman el sentido de reserva del texto, porque de lo que nos está hablando entonces es de un hecho que todavía no se ha cumplido. Y en ese sentido, hermanos y hermanas, les invito nuevamente a que volvamos a Tesalonicenses. Y ahí usted va a entender esto. O sea, le digo todo esto, le he explicado todo esto para que usted vea y no se vaya a sorprender que existan hermanos de otras iglesias que sostengan una posición distinta. Pero la nuestra, por la comprensión bíblica que estamos haciendo, nos lleva a pensar que el periodo de la gran tribulación es un periodo que todavía está en espera. Y vea lo que dice el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses. Oiga lo que dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. En la época de Pablo andaban circulando algunas cartas falsas de Pablo que decían: yo, Pablo, les anuncio que el Señor Jesús ya vino. Habían cartas que andaban circulando, pero Pablo dice: miren, hermanos, reconozcan que esas cartas fraudulentas que andan diciendo que el Señor ya vino, no es cierto. Porque lo que querían era alarmar al pueblo de Dios, alarmar a las iglesias. Entonces les dice, verso 3, y esta es una exhortación para nosotros, amada iglesia: no se dejen engañar de ninguna manera. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se dejen engañar de ninguna manera. Porque pareciera ser, como lo dijo el Señor Jesús, que la mentira es tan persuasiva que aun aquellos que caminamos en la verdad podemos sucumbir o deslizarnos o confundirnos ante el error. Pero lo primero que Pablo dice es: no se alarmen, que para que el Señor Jesús vuelva en su segunda venida a establecer su reino, es importante que acontezca un suceso que todavía está pendiente. Y quiero decirle algo: en la época en que se escribió esta carta, quiero decirle que la segunda carta a los tesalonicenses, algunos dicen que Pablo la escribió, otros dicen que fueron sus discípulos. En el caso que fueran sus discípulos los que escribieron esta carta, ya había sucedido la destrucción del templo en Jerusalén, lo cual reafirma nuestra postura,
que el periodo de la gran tribulación es un suceso que está pendiente por venir. Pero vea esto, lo que dice este pasaje. ¿Por qué el Señor no ha venido? No se dejen engañar de ninguna manera. Y vea lo que dice el verso 3. Porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. ¿Quién es este hombre misterioso que aparece acá y que dice que es un hombre de rebelión? Es alguien que viene con la tarea explícita de querer engañar a las personas, de quererlos persuadir con señales, con prodigios. Bueno, vayamos descubriendo la identidad de ese hombre. Verso 4, mire esto. Este se opone y se levanta. Se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. O sea que este tipo es un antidios. Todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con sus seguidores, él se va a oponer férreamente. Y es interesante este verbo que se utiliza en el versículo 3 cuando se dice que se levanta. O sea, lo que dice ahí es: este se opone. Eso habla del adversario, porque el nombre Satanás implica alguien que adversa contra Dios. Alguien que adversa contra Dios. Este se opone. Y vea, este verbo es el que más me interesa. Y se levanta. Se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Cuando uno va a las profecías de Apocalipsis, y específicamente cuando se ve cómo surgen las bestias, usted va a notar, hermanos y hermanas, que una de las bestias emerge de las aguas, se levanta entre esas aguas turbulentas. Cuando se habla de esto en el libro de Apocalipsis, precisamente de esto habla, de esa verdad, de cómo este ser se levanta. Pero ese levantarse, hermanos, habla de que se levanta con poder, con autoridad, con reconocimiento político, con la venia o la simpatía de los hombres. Pero se levanta, dice, ¿para qué? Se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. Eso es lo primero. Dice, o es objeto de adoración. Pero este hombre que se levanta para oponerse en contra de Dios, para adversar contra el pueblo de Dios, como también aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, dice más: hasta el punto. Y eso me llama mucho la atención, porque cuando se dice hasta este punto, es porque aún eso es controlado, aún eso es restringido. Dice, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender, ¿qué dice? Ser Dios. Dios le permite a este hombre inicuo que se levante en contra de todo aquello que lleva el nombre de Dios. Dios le permite a este individuo que se apropie del templo de Dios. Dios se lo permite. Y Dios también le permite que él pretenda por un tiempo ser el Mesías Salvador de Israel, ese que los judíos todavía siguen esperando. Nosotros sabemos que nuestro Mesías ya vino, ¿verdad, hermanos? Y él vino hace 2000 años, murió por nosotros en la cruz, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de la majestad del Padre. El Mesías ya vino, el Hijo de Dios ya vino. Pero los judíos todavía están a la espera de su Mesías. Bueno, Pablo les está diciendo, les va a venir. Pero dice, verso 5,
¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Pero este hombre malvado, como dice la palabra del Señor, hombre de iniquidad, ese hombre ya quisiera aparecer. Ese hombre, hermanos, quisiera venir ya a engañar más a los hombres. Pero dice el versículo 6: bien saben que hay algo que detiene a este hombre. Ese pasaje de Tesalonicenses me demuestra algo importante que debemos de entender nosotros como cristianos, y es que Dios tiene todo bajo control. Nada, hermanos y hermanas, pasa sin que Dios no lo permita. ¿Saben eso, hermanos? Como dice la Biblia, ni una hoja de un árbol cae sin que Dios no lo permita. Así dice, ¿verdad, hermanos? Amén, dicen. No, eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia, eso lo dice San Invento 3:16. Pero refleja una verdad, y es que todo está bajo el control de Dios. Dios tiene control hasta del número de nuestros cabellos. ¿Saben eso, verdad, hermanos? Entonces Dios tiene todo bajo control. Entonces, a este hombre inicuo hay alguien que lo detiene. Y vean lo que dice el verso 6: a fin de que Él se manifieste a su debido tiempo. O sea, hay un momento en que este hombre finalmente va a aparecer. Y aun cuando ese hombre no ha aparecido, hay un problema latente que sí estamos viviendo hoy en día. Y es lo que dice el verso 7. Ve lo que dice Pablo. Es cierto, dice Pablo, que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. Y Pablo está diciendo algo importante acá. Cuando dice el misterio de maldad, la Reina Valera lo dice más claramente: el misterio de iniquidad. ¿Y qué es el misterio de iniquidad? El misterio de iniquidad es el ejercicio diabólico por el cual el adversario imita las cosas de Dios. Satanás imita a Dios. Satanás quiere imitar a la iglesia. Satanás imita a los cristianos. Satanás hace milagros. Satanás hace señales. Pero ¿por qué el diablo hace todo eso? Es más, el apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, él dice que aún el enemigo se disfraza como ¿qué? Como un ángel de luz. La gente en la imaginación popular imagina al diablo con cachos, tridente, una gran cola, rojo, ojos verdes. Así se imaginan al diablo. Pero Satanás, hermanos y hermanas, la Biblia lo describe moralmente como un dragón. Pero vea lo que estoy diciendo. La Biblia describe a Satanás como un ser que moralmente es una bestia, es un dragón. Pero su apariencia es la de un ángel de luz. De tal forma que si Satanás se apareciera, usted lo que contemplaría sería a un ángel radiante, lleno de luz. Hay dos cosas que el Señor no le quitó a Satanás el día que lo expulsó de la morada santa. Hay dos cosas que Dios no le quitó a Satanás. No le quitó ni su belleza ni su sabiduría. Por eso bien dice el dicho: más vale el diablo por viejo que por diablo. O sea, el tipo es sabio. El tipo en apariencia es una chulada que quizás las hermanas solteras dirían: yo uno así quiero. No saben que es el diablo el que están pidiendo. Por eso tengan cuidado de los guapos. Háganle caso a los fellitos. No son bromas.
Son bromas. Pero el diablo es así. El diablo es así. Se presenta hermoso, radiante. Pero esa acción de hermosura y de sabiduría no es simplemente de apariencia, sino que en toda la acción del diablo, ese misterio de iniquidad que imita las cosas de Dios. Por eso es que usted de repente escuchará cosas como: hermano, ¿y qué será que en tal lugar ellos no, bueno, ellos son de tal religión, pero ahí hablan en lenguas, ahí hacen señales? Es más, mire, yo creo que hasta más milagros hay ahí que los que pasan en la iglesia. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el diablo tiene poder. Satanás tiene un poder de engaño. Pero la versión mejorada de Satanás es la que está por venir. O sea, esta versión del hombre de iniquidad es la que está por venir, y es de la que nos abre el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. Ahí lo lee en su casa. Pero vea lo que dice el verso 7. Dice que pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces, ¿quién es el que detiene a este hombre inicuo? Que ya le vemos las garras casi saliendo, ¿verdad? Pero ¿quién es el que lo detiene? Hay dos cosas. Número uno, el Espíritu Santo, que sigue obrando, que sigue redarguyendo de pecado, que sigue convenciendo al mundo de pecado. Y número dos, la novia del Cordero, la iglesia del Señor. Eso lo detiene. ¿Por qué cree usted que el diablo a usted no lo toca? Porque el Espíritu Santo está dentro de usted. ¿Sabe qué quisiera el diablo en esta noche, en este momento, con todos nosotros? Que viniera un vendaval y nos cayera este techo encima a todos y nos muriéramos. Eso quisiera el diablo. Pero hay uno que lo detiene, y ese es el Espíritu Santo, que cubre a su iglesia. Es el que lo frena. Pero el diablo se opone a todo lo que lleva el nombre de Dios. Bueno, ¿cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. El diablo a usted lo odia. El diablo a usted lo aborrece. Él no quisiera que usted viviera, porque usted tiene la imagen de Dios, pero también tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted. Pero ¿cuándo va a aparecer este hombre de iniquidad? Este hombre de iniquidad va a aparecer el día, en el justo momento, cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos y se encuentre con su Salvador. Amén, hermanos. Y acá lo dice el verso 8. Entonces se manifestará, o sea, cuando sea quitado el que lo detiene, entonces se manifestará aquel malvado. Y se va a manifestar, hermanos y hermanas, ¿para qué? Bueno, vayámonos al versículo 9 de una sola vez. El malvado vendrá por obra de Satanás. Mire cómo el diablo imita el plan de salvación de Dios, pero lo imita para la perdición. Porque el Padre envió ¿a quién? Al Hijo, para morir por nosotros en la cruz. ¿Cuántos sabemos eso, hermanos? El Padre envió al Hijo a morir por nosotros en la cruz. Pero viene Satanás y envía a su hijo. Es decir, el anticristo es la encarnación, hermanos y hermanas, del mismo Satanás. Él imita todo lo de Dios, lo imita todo. Entonces, si el Hijo de Dios se encarnó y se manifestó con poder, con gloria, manifestando el amor de Dios para que a todos aquellos que creyeran tengan salvación y vida eterna, ¿qué va a hacer Satanás? Va a enviar a su hijo. Y este será un hombre, hermanos y hermanas, con todas las características humanas, pero con poder, con gloria, con arrogancia, con belleza,
con sabiduría, con diplomacia, con inteligencia política, y toda la gente fascinada va a ir tras él. Por eso es que hay que tener cuidado con algo: no siempre las mayorías tienen la razón. Yo sé que no iban a decir amén, pero es la verdad. No siempre las mayorías tienen la razón. Y ahí, hermanos y hermanas, es donde hay que tener un gran cuidado, porque vea lo que va a hacer verso 9: el malvado vendrá por obra de Satanás. ¿Y cómo va a venir? Con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Ahora hay que tener cuidado, porque cuando dice prodigio falso, uno pensaría que es una charlatanería lo que va a hacer, y no es cierto. Prodigios falsos son todos aquellos, hermanos y hermanas, que lo que hacen es generar incredulidad en las personas hacia Dios. Aprovecho para decirle esto: un milagro, una señal que alguien haga y que ese milagro no se encamine al Calvario, es un falso milagro. Cuando la gente le pone más énfasis al hombre, a la forma, a lo externo, es algo que no glorifica a Dios. Pero todo milagro, hermanos, que viene de Dios, y a quien Dios usa como instrumento, esa persona tiene que conducir la mirada de la gente. Ey, no me mire a mí, mírelo a Él, porque yo no soy nadie. Es Jesús el que ha obrado este milagro en usted, y los ojos se fijan en Jesús. Pero cuando la gente dice: ay, es que mi apóstol, y es que con las manos de mi apóstol, es que el profeta me dijo una palabra, es que yo quisiera que aunque sea el pañuelo me tirara. Ahí ya las cosas van mal, hermanos y hermanas, porque el único que es digno de toda gloria y exaltación es Jesucristo, quien ha manifestado su poder hacia su pueblo. Pero este hombre perverso, lo que hace, ¿qué es? Hace milagros, hace señales, hace prodigios. ¿Para qué? Para que la gente no ponga su mirada en Dios. Ya lo vimos, es alguien que se opone a Dios, que adversa contra todo aquello que es objeto de culto. Verso 10, vea lo que dice: con toda perversidad engañará. ¿A quiénes? ¿A quiénes va a engañar? A los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Entonces esto significa algo: que el Señor, hermanos y hermanas, ha manifestado a su Hijo y a su Evangelio para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hay gente que dice: a ver, demuéstreme, pastor, que Dios existe. Haga un milagro y le voy a creer. A ver, ¿y cuáles son los milagros que hace la iglesia para que yo crea en Él? Hermanos, Dios no quiere gente convencida. Dios no quiere gente convencida. Dios quiere gente convertida. Y la conversión solamente la produce el Espíritu Santo cuando aplica la palabra en una persona, y ahí se produce el milagro del nuevo nacimiento. O usted necesita que le demuestren que existe Dios. Necesita que le demuestren que existe Dios. Necesita que le demuestren que Dios es verdad. O somos de aquellos a los que Jesús llamó bienaventurados, porque sin ver hemos creído. ¿Cuántos somos de esos bienaventurados? Bueno, siéntase dichoso entonces. ¿Qué es lo que nos hace creer? La fe que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Por eso es que no necesitamos un milagro. No necesitamos, hermanos y hermanas, que Dios nos demuestre. Ya Él lo demostró todo cuando murió por nosotros y se levantó al tercer día. El mismo Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de ser llamados hijos de Dios. Y esa es una verdad
Pero este hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Con todas esas señales, con todos esos prodigios, lo que quiere es engañar al mundo. Y ahí el Señor da la verdad. Por eso, verso 11. Y eso es lo que me gusta de este pasaje, porque es un Dios que controla todo. Verso 11. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean ¿a qué? A la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Que este hombre aparecerá para hacer grandes señales, grandes milagros. Y la gente, fascinada por su belleza, por su sabiduría, por sus señales, va a lograr cautivar la atención del mundo, pero especialmente de Israel. Porque Israel se negó a aceptar la verdad que vino en la persona de Jesús. Y por cuanto rechazaron a Jesús, ahora ellos van a abrazar la mentira de un hombre que les va a hacer creer que es el Mesías prometido. Esto, hermanos y hermanas, a nosotros nos dice una gran verdad. Y es que si hay una persona que se resiste a la verdad de Dios, fácilmente caerá en el engaño, en la mentira. Como algunas veces yo le digo a algunas personas, el vacío no existe. El vacío no existe, hermanos y hermanas. Si usted tiene una botella con agua y saca todo el agua de la botella no quedará vacía. Inmediatamente se va a llenar ¿de qué? De aire, de oxígeno. De igual manera el ser humano, si Dios no llena la vida del hombre con la verdad de Jesucristo, Satanás vendrá a llenar su vida con un montón de mentiras. ¿Por qué cree usted que hay gente que todavía cree en los extraterrestres? ¿Por qué cree usted que todavía hay gente que cree, hermanos y hermanas, que los astros les definen la suerte y la vida? ¿Por qué cree usted que hay gente que todavía hay personas que creen en cristales y que mire la ventana la tiene que poner en esta posición para que un aura de buena suerte le ventile y ponga este otro cristal acá? ¿O por qué cree que hay gente que dice, mire, para huir, para espantar esos malos espíritus, siempre ande una pata de conejo entre sus llaves? Para que no le hagan ojo al niño, póngale, ¿cómo se llama eso, hermano? Bien se lo pueden, ¿verdad? Ya vamos a ir a iglesia de bebés a ver cuántos niños tienen. Mire, para que no le hagan ojo. ¿Sabe por qué la gente cree esas sandeces, hermano? Porque rechazan la verdad de Dios. Hay uno que tiene el control de la historia y hay uno que tiene el control de nuestras vidas, y ese es nuestro Dios soberano, hermanos y hermanas, quien ha enviado la verdad a través de Jesucristo. Entonces tú tienes que decidir qué crees. Y uno no puede decir, es que hasta que me lo demuestren. Dios no te va a dar nada. Recuerdo a una persona que torpemente una vez se puso a vociferar y a gritar y a insultar a Dios y decir, si es verdad que existes, revélate, aparécete, envía aunque sea un ángel para que yo te crea. Y Dios, como tan urgido estaba, le mandó ni una mosca, porque Él ya envió a su Hijo Jesús para que creamos en Él. Y aquellos que creen en Él tenemos vida eterna. Aquellos que se niegan a creer en el Hijo ya están condenados, como dice el Evangelio de Juan. Y esa gente, hermanos, que se resiste a creer, son los que van a terminar abrazando después la mentira. Fácilmente va a aparecer por ahí un Mesías al que fácilmente la gente lo va a reconocer, lo va a aplaudir y va a decir, hagamos a este hombre el presidente del mundo, que nos gobierne, que nos saque adelante. Hermanos y hermanas,
La gente se va a maravillar por las señales que hará este hombre, señales milagrosas, sanidades. Y la gente va a terminar creyendo y van a decir: este me parece que es hijo de los dioses. Y ahí, hermanos y hermanas, está la trampa. Entonces tenemos que tener un gran cuidado, haciendo la pregunta: ¿he creído en la verdad del evangelio? ¿He creído en Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿O me he dejado arrastrar por el diablo? Y ya le dije, la manifestación del diablo, hermanos y hermanas, se ve ahora tan claramente. O sea, cuando la gente dice: mire, yo vi una imagen que estaba llorando sangre, no crea que es mentira. Hay charlatanes, es cierto, pero el diablo hace milagros, el diablo hace sanidades. Tal vez usted de repente escuchará cosas como: mire, fíjese que doña fulana fue a donde el hermano Moisés, pero no un hermano de la iglesia, perdón por los Moisés, ¿verdad? Pero se me ocurre el nombre. Fue donde el hermano Moisés a que le leyera las cartas y se curó. Sí, se pudo haber curado, pero ¿de dónde vino esa señal? Del mismo diablo. Por eso es que en el ejercicio de los dones del Espíritu hay uno en especial que es de los dones, hermanos y hermanas, de revelación. ¿Y cómo se llama ese don? Discernimiento de espíritus. Porque no todo lo sobrenatural viene de parte de Dios. Hay una acción sobrenatural que viene de parte de Satanás, y ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo vamos a estar anclados en la verdad, fundamentados en la verdad? En la palabra de Dios, hermanos y hermanas. En la palabra de Dios. Bien, hermanos, esta solo era una introducción. Hoy vamos al mensaje. Nos vemos la otra semana, hermanos, con la ayuda de Dios, para seguir continuando de este tema. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor que Él tenga misericordia de los amigos esta noche, para que crean en la verdad de Jesús, que Él es nuestro único Salvador y Señor, y fuera de Él solo lo que existe es engaño. Esta noche quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o que desean reconciliarse, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie o entregarle su vida a Jesús. Si hubiese alguien acá en la iglesia que quiere entregarle su vida a Jesús, póngase en pie. Vamos a orar por usted. Si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Jesús o que desea reconciliarse también, venga, este es el momento para hacerlo. Vivimos en una época de gran engaño, donde la manifestación de Satanás entorpece los sentidos de los hombres que viven en muerte, en oscuridad. Pero Jesús dijo algo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Así que el llamado esta noche es para que recibas la verdad de Dios en tu vida. Si hubiese alguien esta noche, póngase en pie o levante su mano. Ahí habrá un hermano, una hermana que muy felizmente orará por usted. ¿Habrá alguien? Póngase en pie. Queremos orar por usted. Si usted quiere creer en Jesús, si usted quiere creer en el Hijo de Dios, le invito para que en el lugar donde está camine hacia el frente. Vamos a orar por usted. Quien no crea a la verdad terminará creyendo a la mentira. Por eso le invito para que hoy abrace la verdad de Dios, recibiendo a Jesús en su corazón, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien? Si no lo hay, hermanos, vamos a orar entonces esta noche. Y no nos dejemos engañar o impactar por falsos milagros, por falsas noticias. No nos dejemos engañar por aquellos que supuestamente hacen señales y prodigios, pero que nos alejan de la cruz, que nos alejan de la palabra, que nos alejan del evangelio.
Estos deben de ser desechados. No les preste sus oídos, no les preste su corazón, porque ellos harán hasta lo imposible por alejarlo de la verdad. Pero los que somos guiados por el Espíritu, caminamos en la verdad y en la justicia de Dios. Padre que estás en los cielos, sabemos que el día se acerca, Señor, en que tú has de venir a juzgar a vivos y muertos. Y sabemos, Señor, que el misterio de iniquidad, el misterio de maldad que imita todo lo de ti, se está desarrollando en este momento. Pero al momento hay alguien que lo detiene, y ese que lo detiene es tu Santo Espíritu, que tiene aún a tu iglesia en esta tierra para anunciar el camino de verdad. Ayúdanos, Señor amado, a crecer en la verdad, cimentados en la verdad. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada solo en ti, y que tu Espíritu Santo conduzca nuestros pasos siempre hacia ti. Protege, Señor amado, a este pueblo de la mentira. Protege a este pueblo de los engaños del mal, para que nosotros, Señor amado, solo reconozcamos fielmente a un Señor y un Salvador, y es el que murió por nosotros en la cruz. Ayúdanos a amar la verdad, porque tú eres la verdad. Oramos también, Señor, por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos has dado. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos